tardes, queridos oyentes de Radio Diversidad, en un programa más de charlas con el doctor Manzano. Hoy, aunque vamos a seguir hablando de los temas de psicología positiva, vamos a hacer una variación, y es que dentro del programa vamos a presentar un libro, Cada paso que das, de Carlos García López. Lo que yo voy a hacer en la presentación es un poco engranar estas charlas que llevo dando de psicología positiva con algunos de los capítulos del libro para que veáis que podemos establecer una correlación. Como recordaréis todos, desde el primer programa que hicimos de charlas con el doctor Manzano, siempre he dicho que la psicología positiva es buscar y sentar las bases del bienestar psicológico para encontrar la felicidad, que como digo siempre es a lo más que creo yo que podemos aspirar los seres humanos. Os comenté que Seligman había descrito 6 grupos con 24 fortalezas, y dentro de esos grupos vamos a encajar algunos de estos capítulos de este libro, Cada paso que das, que tiene un subtítulo bastante interesante que es Pensamientos sobre la vida para reflexionar, motivar y actuar. Dentro de los capítulos que yo he cogido del libro para ensartarlos con los grupos de las fortalezas de Seligman, en el grupo primero de estas fortalezas está la sabiduría y el conocimiento. Y ahí vamos a analizar brevemente, luego él se extenderá más, el capítulo de No esperes a que sea tarde. En el segundo grupo de estas fortalezas de Seligman está el coraje, y yo lo he asociado al capítulo del libro ¿Por qué no te rindes? En interrogación. En el grupo 3 es lo que Seligman hizo el grupo de humanidad o humanidades, y yo lo he asociado al capítulo del libro de ¿Cuándo ayudas? ¿Cómo te sientes? En el grupo 4 de Seligman está la justicia, y yo le he asociado al capítulo de Juzgando sin pensar. En el grupo 5 es el grupo de la moderación, que yo he asociado al capítulo que da título al libro, Paso a paso. Y por último, en el grupo 6 de Seligman, el de la trascendencia, yo lo he asociado al capítulo del libro Hay que sumar. Yo voy a dar 4 perfiles, que me he leído el libro, obviamente, para esta presentación, y lo que yo he extraído en esa capacidad mía de abstracción, que creo que sí que tengo, y voy a intentar demostrarlo. Del grupo 1, sabiduría y conocimiento, os he dicho que el capítulo No esperes a que sea tarde. ¿Y qué nos propones, Carlos, en este capítulo? 3 pasos. Algo mejor te está esperando siempre. Y por tanto, no esperes a que sea demasiado tarde. Y para ello, ¿qué hay que hacer? Cree en ti y pasa al acto demostrándolo. Es decir, hazlo. El grupo 2 es el del coraje. Y en el capítulo del libro es ¿Por qué no te rindes? En interrogación. Y Carlos nos propone 3 pasos. ¿Qué vas a hacer? ¿Rendirte o luchar? Primera pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Evidentemente, luchar. ¿Por qué no te rindes? Nos propone Carlos. Porque es muy fácil rendirse. Lo que hay que hacer es luchar. Y en tercer lugar, porque no te vas a rendir, porque crees en ti. Fundamental. El grupo 3, el grupo de humanidad, que yo he asociado al capítulo de Cuando ayudas, Carlos nos propone 3 pasos. No dudes ni un instante. En un argot, si me permitís la broma, torero que duda, torero cogido. No dudes ni un instante. Siempre que puedas, ayuda, porque ayudar es la mejor manera que tienes de ayudarte a ti mismo. Cuando hemos hablado en estas semanas de atrás del perdón, yo os decía, el perdonar ayuda más al que perdona que al perdonado. En ayudar, ayuda más al que ayuda que al que ha sido ayudado. Y esto nos propone en este grupo Carlos. En el grupo 4, que es el de la justicia, yo lo asocio al capítulo de Juzgando sin pensar. Y Carlos nos propone 3 pasos. Por favor, no juzgues. Juzgar solo define al que está juzgando. Fijaros que es importante, nunca al juzgado, porque el que juzga pone sus normas y sus presupuestos para juzgar.
que pueden ser exclusivamente y subjetivamente suyos. Y cuanto más estés juzgando a otro, más te estarás juzgando a ti mismo. Importante, importante. Cuanto más estés juzgando a otro, más te estarás juzgando a ti mismo. En el grupo 5, el de la moderación, creo que es el espíritu que va en el libro, ¿no? El espíritu de la moderación, que es como su autor, un hombre moderado, un hombre que busca el consenso y un hombre que ha traducido sus experiencias, como creo que nos contará luego en este libro. Por eso, no puede ser otro el título del capítulo que paso a paso. Partido a partido, diríamos, los del Cholo Simeone, ¿no? Y 3 pasos también, que podemos reducir a 2. Lo primero, sé que puedo hacerlo. Cuando estoy convencido de que puedo hacer algo, lo hago, seguro. Pero no lo dejes para mañana. Ponte a ello cuanto antes. ¿Pero cómo? ¿Atropelladamente, impulsivamente? No. Paso a paso. Y en el grupo 6 está la trascendencia dentro de las fortalezas de Seligman, y yo he elegido correlacionarlo con el capítulo Hay que sumar. Y para eso Carlos nos propone en el libro 3 pasos. Suma a tu vida y a la de los demás. Sumar, no restar. Suma a tu vida y a la de los demás. Tu vida será mejor cuando sientas que los demás están sumando también. Y tu vida será mejor cuando sientas que estás sumando a los demás. Estos son los capítulos que yo he elegido para correlacionar las charlas que veníamos hablando de psicología positiva con este libro de autoayuda, entre otras cosas. Luego lo hablaremos con más detenimiento. Y ya lo último que yo os quiero comentar, pero que recalco, yo creo que lo que voy a decir ahora es lo más importante de todo lo que he dicho. Y es que yo recomiendo este libro como libro de cabecera. ¿Por qué? Porque conviene leer cada noche un capítulo, y digo, y no más, un capítulo, y reflexionar sobre lo que has leído. Y duérmete con eso, que seguramente al día siguiente te despertarás de otra manera. Y sin más dilación, pues presentar a Carlos García López. Bueno, muchas gracias, José María. Al que tengo un cariño especial por razones familiares, que no vamos a entrar, y que quiero que nos explique un poco, bueno, pues de qué va este libro, con más detalle de lo que yo he hecho. Yo he hecho una pequeña síntesis. Y yo, mi primera pregunta, Carlos, obviamente es ¿cómo nace este libro? ¿Cómo nace en ti la idea de generar este libro? Bueno, yo este libro... Bueno, yo soy de Figueras, bueno, aunque nací en Cartagena, pero la mayor parte de mi vida he estado en Figueras. Entonces, en Figueras, pues bueno, yo era un chico que me iba la vida súper bien, la verdad, nunca me puedo quejar ni de mi familia ni de mis amigos, pero sí que hubo un cierto tiempo, bueno, que estaba así un poco perdido, quizá también no estaba pasándolo bien por diferentes aspectos así personales. Y bueno, un amigo me dejó un libro donde yo trabajaba en el cine, de Wayne Dyer, de Tus zonas erróneas, que seguro que lo conoces, José María. Y la verdad es que el libro Bestseller. Exacto. Me gustó mucho y me impactó todo cómo lo explicaba y lo que decía. Digo, bueno, es que o sea, dice tantas verdades, que es tan de sentido común, pero falta tanto ponerlo en práctica muchas veces. Y me impactó mucho ese libro y empecé a reflexionar, lo que invitamos siempre los que escribimos este libro y los que intentamos ayudar y dar consejos a las personas para que intenten sacar su mejor versión. Entonces empecé a reflexionar sobre ello y las reflexiones pues no quise quedármelas para mí. Entonces empecé a escribirlas y creé un pequeño blog que iba colgando cositas en internet y eso, pero bueno, tampoco con la idea de que llegase a muchísima gente. Entonces, poco a poco ese blog fue creciendo, más gente me iba leyendo, luego empezó a entrar el boom bastante fuerte de las redes sociales, y entonces, pues bueno, más gente fue llegando el blog, más gente empezó a leer todo el contenido y mucha gente, pues lo típico que te invita a que escribas un libro, ¿no? De estas reflexiones, ¿por qué no decides escribir un libro? Yo era algo, pues bueno, que sí que me había planteado, pero que tampoco encontraba el momento, ¿no? Hasta que un desconocido, sinceramente lo explico de hecho en la introducción del libro, un desconocido, un seguidor de México, que se llama Joaquín, que vive en México, pero bueno, las redes sociales ya sabéis cómo es. Y bueno, a mí me gusta siempre en mis redes sociales pues intentar cada día, si no cada día, pues bueno, casi cada día, poner alguna reflexión sobre cualquier autor que me guste, que me llame la atención. Pues siempre intento, cuando me despierto, poner una reflexión.
pues para ayudar a la gente eso, a despertar el día de la mejor manera. Y el chico este, que es seguidor de hace tiempo, pues me dijo, Carlos, no sé a qué estás esperando, tienes que sacar un libro. Y me impactó mucho porque es un seguidor de Instagram con el que yo, pues bueno, sí que había interactuado, pero tampoco tenía una relación muy cercana a él, no le había contado mis expectativas de escribir un libro y fue él el que me dijo, tienes que escribir un libro. Y pese a que me lo había dicho mi padre, me lo había dicho mi madre, mi hermana, mi hermano, mi pareja, pues hasta que no te lo dice quizás alguien externo a ti, que quizá no te conoce tanto y te está diciendo, no sé qué estás haciendo, que tienes que hacerlo, ahí me hizo clic y dije, pues sí, quizá ahora es el momento. Entonces me puse a ello, luego nos cogió la pandemia y aproveché pues lógicamente pues mucho más y ahí fue la semillita de donde nació Cada Paso que Das. Muy bien, Carlos. Yo cuando hacía esta mini presentación que hemos escuchado, pues en el capítulo de humanidad, cuando digo cuando ayudas, digo, ayudar es la mejor manera que tienes de ayudarte. Y yo la pregunta también la veo obligada. ¿Cómo te ha ayudado a ti mismo escribir este libro para ayudar a otros? Sí, a ver, yo cuando escribo, y sé que le pasa a muchos otros autores con los que he podido hablar, pues lógicamente, y lo que buscas y lo que escribes, pues sale muchas veces de lo que observas, pero también de experiencias personales tuyas, ¿no? Entonces, yo he llorado mucho escribiendo este libro. ¿Eh? Este libro he llorado mucho en determinados capítulos, porque algunos sí que pueden ser un poco más personales, aunque quien lo lee pues también se puede sentir identificado y ayudarle a él personalmente. Y luego hay otros capítulos, pues bueno, de la observación, de cosas que me parecían que esto hay que contarlo, esto tiene que servir para que cada uno intente mejorar, que saque su mejor versión, que no se rinda, que siga adelante, que intente sobreponerse a todo lo que le venga, que siempre hay ese intento más, siempre se puede. Pues esos temas, esas cositas que yo tenía tan dentro, por mis experiencias, mis cosas, pues digo, es que hay que escribirlo, tengo que ayudar a la gente y a mí, lógicamente, pues también me sirvió ayudarme a mí mismo el descargar muchas veces todo lo que tenemos dentro, que muchas veces, pues bueno, simplemente hablándolo con personas desconocidas o con seres queridos o escribiéndolo, que es una cosa que recomiendo a todo el mundo, aparte de leer mucho, escribir. O sea, escribir es una terapia, a mí me ayuda muchísimo para soltar lo que tienes dentro, cómo te ha ido el día, cómo te sientes. Si no quieres explicarlo, pues al menos suéltalo escribiéndolo, que seguro que te va a ir súper, súper bien. Y es lo que he hecho. Es lo que he hecho, expresar todo lo que tenía ahí dentro guardado, pues bueno, cosas así un poquito más personales que he plasmado en el libro y luego cosas que he ido a través de la experiencia y la observación de otras personas, amigos, conocidos o cosas que he ido viendo o leyendo, lógicamente. Parece que, al menos a mí me queda claro, y supongo yo que la audiencia también, que la filosofía del libro es ayudar. Exacto, sí, sí. Es curioso porque a veces se dice libros de autoayuda, pero yo creo que son de autoayuda y de heteroayuda. Te sirven para ayudarte a ti y de la experiencia de lo que has aprendido ahí, ayudar a los demás. Autohétero, ¿cómo lo ves? Sí, sí, sí. No, a ver, este libro sí que se puede catalogar como autoayuda, evidentemente, y de hecho en las librerías y por internet está catalogado así. Pero tal y como dice en el subtítulo, como bien has remarcado al principio, yo lo que busco sobre todo es la reflexión de las personas. Porque aunque se hable mucho de la psicología positiva, como bien has detallado al principio, que te agradezco de corazón porque en todas las entrevistas que he hecho nunca nadie me había detallado tanto el libro cómo está estructurado a nivel de psicología positiva. Pero sí que es cierto que bueno, hay muchos capítulos enfocados a ello, pero luego hay otros capítulos que quizás no tienen tanto que ver con el tema de ayudarse, motivación y eso. Hay otros temas, pues bueno, que tratan del amor, del desamor, de la muerte, bueno, diferentes aspectos que pueden ser cotidianos, ¿no? Entre comillas, todos vamos a pasar por la pérdida de un ser querido, todos vamos a pasar por un amor, por un desamor. Entonces trata diferentes temas y yo lo que quiero es que cada uno lea ese capítulo y como tú bien has dicho, pues que reflexione sobre ello, porque quizás lees el tema del desamor y todavía has tenido la suerte, entre comillas, de no haber pasado por eso, ¿no? O que te habla de la muerte y a lo mejor no has tenido ese mal trago por pasar por ese duelo, ¿no? Pero bueno, son textos, pues eso, que lo que quiero es que reflexione, que la gente, pues bueno, que mire hacia adentro, que saque todo lo que tenga dentro y que reflexione sobre lo que está leyendo. Entonces es un poco de las dos cosas que tú comentas. Para mí creo que el método, si no si estoy equivocado me lo dices, el método
de cómo hacer esto, o apreciar o coger esta autoayuda, es el método de paso a paso, ¿no? Eso es. Supongo Sí, sí, que, sí. que he cogido bien la idea de la metodología que se debe utilizar. ¿Nos lo quieres desarrollar un poquito? Si quieres, con ejemplos o con algún capítulo, el paso a paso. Sí, el paso a paso lo considero fundamental porque las prisas nunca son buenas. Entonces, el título viene por ahí. O sea, cada paso que damos en nuestra vida está formada, pues llámale capítulos, llámale pasos, llámale como quieras, ¿no? Algunos son muy buenos, algunos no tan buenos y algunos son malos, porque no todos los pasos que damos son provocados por nosotros. Por ejemplo, lo que hemos hablado de una muerte de un ser querido, es un paso que has dado que lógicamente tú no has provocado, pues por circunstancias de la vida, pues es lo que tenía que pasar, pero es un paso más, es un capítulo más de tu vida. Entonces, lo que tú comentas del paso a paso, pues yo siempre es lo que recomiendo. Lógicamente, la visualización, la planificación y luego el ir paso a paso. Pero es importante siempre dar ese primer paso y no quedarse con la planificación, la visualización, el cómo me irá, el qué puedo hacer, el cómo lo voy a hacer. No, venga, empieza a atreverte y luego, pues sin prisas, ves dando paso a paso, y seguro que vas a encontrar la manera, porque cuando das el primer paso, la confianza va a aumentar mucho. Uh-huh. Entonces, cuanto más pasos des, más confianza tendrás y menos miedo vas a tener para realizar aquello que realmente quieres. Entiendo que, por un lado, este método sirve para saber que antes o después hay que dar unos pasos en la vida, Uh-huh. y además de servirnos como método para que tiene que llegar antes o después una serie de pasos, nos aporta actitud, nos aporta reflexión, motivación y forma de actuar cuando esos acontecimientos estén, esos pasos que tienen que llegar. Eso es. Esa doble Sí. vertiente. A ver, la actitud es es fundamental. Tú lo sabes que es una forma de entender la vida y tiene que ser con la máxima actitud positiva. Y cuando decimos la actitud positiva no quiere decir que vayas alegre todo el día, haciendo broma, no sé qué, sino actitud positiva es que tienes que entender que la vida no siempre va a ser todo bonito, no siempre va a ser todo como te gustaría que fuese, pero tienes que intentar, pese a todo, dar lo mejor de ti para que intente ser lo mejor que pueda llegar a ser, aunque ese día no haya sido tan bueno como tú lógicamente querías. Habría días mejores, habrá días peores, hay circunstancias que lógicamente no puedes controlar, pero lo que sí puedes controlar es cómo afrontas esa situación que quizá no esperabas, pero que no te queda otra que afrontarla. Entonces, la actitud es fundamental, aunque lógicamente no siempre podemos tener una actitud ejemplar. El otro día escuché una anécdota que me parece bastante divertida relacionada con el fútbol. Y tú y yo, que somos del Real Madrid, por ejemplo, cuando el Real Madrid juega... Que no perdamos audiencia por esto. No, pues quien dice Real Madrid puede ser del Barça, cualquier otro equipo, ¿no? Pero si el Real Madrid pierde, o sea, gana la final de la Champions, pues tú y yo pues, estaremos súper contentos, súper alegres, con una actitud ejemplar. Y si viene mi madre, que lógicamente la conocemos los dos, y nos dice, os toca fregar los platos, pues vamos a fregar los platos bailando y de cualquier manera. Si mi madre nos dice ir a tirar la basura, pues vamos a tirar la basura. Nos ponemos la bufanda de Madrid para tirar la basura. Y pegando botes por las escaleras si hace falta. Y si luego nos encontramos a un vecino, pues lo más seguro es que vayamos a un vecino, es dar un abrazo, ¿qué tal todo? No sé qué. Entonces, luego está, si el Madrid ha perdido la final de la Champions. Si mi madre nos dice fregar los platos, pues quizá le decimos, pues ya veremos si lo fregamos o no. O si mi madre nos dice ir a tirar basura, pues ¿cómo vamos a ir a tirar la basura? Pues arrastrando los pies, no vamos a ir dando botes. O si nos encontramos un vecino, pues lo que vamos a hacer es, déjame en paz, no quiero saber nada de ti, ¿no? Entonces, pues bueno, lógicamente hay circunstancias que influyen en nuestra actitud, pero siempre debemos intentar pues tener esa mejor actitud. O sea, que podemos decir que bajo esta filosofía de cada paso que das está que un fracaso no es más que el comienzo de un nuevo proyecto. Sí, exacto. Estoy con muchos filósofos lo dicen, ¿no? No te tomes el fracaso como algo, como si se hubiese acabado para siempre, sino tómatelo, pues bueno, como un aprendizaje más. Evidentemente sé que a veces cuesta, lógicamente sí que cuesta. La teoría es fácil, pero luego ponerlo a práctica es difícil. Pero de todo fracaso se puede aprender algo, ¿no? Para intentar hacerlo la próxima vez mucho mejor de lo que has intentado hacerlo. Pero fíjate, Carlos, desde el punto de vista psicológico, aunque una cosa es la teoría y otra es la práctica, como dices, o ponerlo en acción, pero fíjate la diferencia que hay de que cognitivamente
estemos pensando que hemos fracasado y esta vida es una mierda, y yo, bueno, me dejo llevar a que tenga ya cognitivamente, antes incluso de fracasar, la idea de que si fracaso, no pasa nada, será el comienzo de un nuevo proyecto. Sí, sí, está claro. Es la forma en la que tú te tomes la vida o ese fracaso al que posiblemente te tengas que enfrentar. Entonces es la manera de verlo, la manera en que lo afrontes. ¿Hay un capítulo o algún capítulo que quieras resaltarnos especialmente, o algunos del libro, que para ti tengan, bueno, no sé, una... A mí el capítulo que me gusta mucho y me gusta mucho, ¿no? Pero si me dices que elija uno, el último, que ahora no recuerdo el título exactamente, pero era algo como que yo también tuve esas dudas, yo también tuve esos miedos, ¿no? Yo también no sabía si iba a poder o no iba a poder hacerlo, ¿no? Entonces, en ese último capítulo explico un poquito cómo fue el proceso de escritura del libro, ¿no? Que yo también no sabía si iba a ser capaz o no iba a ser capaz. También tenía mis dudas, tenía mis miedos de si iba a poder, si no iba a poder, del qué dirán, de cómo iba a ir. Pero lo hice. O sea, porque aquí es paso a paso, como hemos dicho, pero lo acabé haciendo. Entonces, ese libro, a ese capítulo, la verdad es que me gusta mucho y me recuerda mucho a una anécdota que escuché hace poquito también de un camarero que estaba en el bar y que iba bastante lesto y estaba el dueño, lógicamente. Entonces, el sueño del dueño era irse a vivir a Australia. Pero claro, tenía su miedo. Entonces, pasados 6 meses, volvió el chico que iba siempre al bar, volvió a ese bar y vio que el camarero ahora era el jefe y el que era el jefe antes, ahora era el camarero. Y le preguntó al que antes era el dueño, al camarero, le dijo, ¿qué ha pasado? Y dice, pues mira, que fui a Australia, pero no me fue bien. Y dice, hostia, vaya putada, ¿no? Entre comillas, y perdón por la expresión. Pero el chico dijo, no, en absoluto. Y dice, estoy contento porque era mi sueño, era lo que yo quería hacer y lo hice. No me quería haber muerto sin haber podido experimentar lo que era cumplir uno de mis sueños. No me fue tan bien como esperaba, porque la vida era más cara, porque no me ha dado el idioma, por lo que fuese. He vuelto y ahora el que era camarero, que yo le vendí el bar, ahora yo soy su empleado, pero estoy feliz. Uh-huh. Estoy feliz porque he hecho lo que realmente quería. Pues ese es un poco el fondo de la psicología positiva, ¿no? Buscar ese bienestar psicológico, por ejemplo, cumpliendo los sueños y buscar, en definitiva, como decía al principio, la felicidad. Eso es. Yo luego, de los capítulos, el que tengo un especial, porque me parece que si algo diferencia al ser humano de cualquier otro ser biológico, es su capacidad de trascendencia, la que sea. No vamos a entrar en cuestiones religiosas, pero es un ser trascendente. No hay otro ser en la naturaleza que piense en si hay otra vida o en otras de estas especulaciones, ¿no? Entonces, por eso, en el capítulo de Seligman de trascendencia que yo relaciono con hay que sumar, a mí esto me parece muy importante, ¿no? Sumar. Porque es que qué tendencia tiene el ser humano a restar, ¿no? Juzgar, criticar, sí. no valorar lo positivo y tirar al jefe o al subordinado por tierra, restar, cuando lo trascendente, lo que va a quedar de nosotros cuando desaparezcamos a nivel trascendente va a ser esto, lo que sumamos a nuestro entorno, a nuestra sociedad, a nuestro trabajo, no lo que restamos. Eso es. Por eso me llama este capítulo poderosamente la atención, a mí personalmente, ¿eh? Es que los expertos en psicología positiva, como tú dices, lógicamente Seligman, que es el número uno, dicen esto, o sea, que lo más importante en la vida para ser feliz es ayudar a los demás. O sea, y es que lo puedes experimentar cada día, o sea, te ayudas a ti mismo, pero es que también, evidentemente, estás ayudando a la otra persona. Y lo podemos experimentar, pues cada día, no cuesta nada. Cuando vamos a un bar a tomar algo, no sé qué, pues decirle al camarero que te ha servido, a la chica que haya sido o lo que sea, decirle, pues este café está espectacular, te lo agradezco de corazón, no sé qué. O por ejemplo, el otro día que estuvimos en un evento, cuando sales de la habitación del evento, dejarle una nota a las señoras de la limpieza, os agradezco el trato, no sé qué, habéis dejado la habitación por haberme cuidado, y le dejas un pequeño regalo, ya sea un billetito o lo que sea, un pequeño detalle. En definitiva, sumar. Eso es. O sea, al sumar, si no cuesta nada, si no estamos diciendo hacer grandes acciones, o sea, es hacer
pequeñas cosas de forma extraordinaria. Es lo que dicen, cosas ordinarias, hacerlas de forma extraordinaria. Sí, sí. Y yo, desde mi perspectiva y desde mi análisis, lo único que quería ya, y aparte de como quieras tú finalizar la entrevista, es esa recomendación que yo daba, ¿qué te parece? De que es muy recomendable, por supuesto, adquirir el libro, pero como libro de cabecera, no para dejarlo en la biblioteca o para pegarse un atracón de lectura. Y decía yo, porque es un buen momento la noche para leer, cada noche un capítulo, no más, y reflexionar. Esta mañana, este mediodía, cuando comíamos y hablábamos, yo decía, y además cada capítulo se va a elegir, estoy seguro, porque soy experto en la conducta del ser humano, que va a ser el que conecta con ese día que has tenido. Seguro, seguro. Ese día, bueno o malo, elegirás un capítulo o otro y reflexionarás y al día siguiente nuestro cerebro habrá hecho un trabajo nocturno. Sí, sí, no, totalmente. Y es lo que dice, yo también lo recomiendo, pese a, lógicamente soy el autor, pero sí que recomiendo porque cada capítulo, pues bueno, trata un tema diferente, no tiene nada que ver uno con otro. Entonces, el leer ese capítulo antes de ir a dormir, que seguramente es la mejor hora para leer, porque luego, pues por la noche ya el cerebro hace su trabajo, la mente. Entonces sí que es un buen momento, pues para antes de irte a dormir, que te lees el capítulo, que en 1 minuto y medio, 2 minutos lo tienes leído, y ya te acuestas, pues bueno, en vez de ponerte ahí con el móvil o lo que sé, que seguramente es mucho peor y te va a costar conciliar el sueño, te lees un capítulo y te va a servir, pues bueno, para reflexionar y seguramente a la mañana siguiente pues te levantas de otra manera. Decía un profesor mío en primaria que cuando un tema o a ti se te volvía difícil, que era mejor leerlo o estudiarlo por la noche en la cama y dormirse. Simplemente leerlo y dormirse. Que el cerebro ya se encargará de gestionar emocionalmente. Y lo puedo corroborar porque yo, toda mi etapa escolar y de universitaria, yo siempre prefería estudiar por la noche antes de irme a dormir y luego a la mañana siguiente pues me acordaba de todo, tenía las ideas todo súper bien estructuradas y todo súper bien ordenado en mi mente, o sea que sí que lo recomiendo. Pues no me queda más que darte las gracias por haber venido a este programa de charla con el doctor Manzano, que siempre hablamos de lo positivo y bueno, y de desearte mucha suerte, que ya la tienes porque cuando uno ayuda ya tiene suerte. Eso es, pues te agradezco de corazón al programa, al técnico, a José María, por supuesto, y a todos los oyentes, que la verdad es que es un placer y que os invito a que leáis el libro. Que podéis adquirirlo en las librerías, en cualquier plataforma digital, y os invito a eso, a que ayudéis, a que suméis y a que no dejéis de luchar por lo que realmente queréis en vuestras vidas. Si me permites apostillar, paso a paso. Eso es.